Bueno, vamos a pensar juntos en este texto. Ya hace un par de domingos que venimos mirando el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios y parte del segundo. Marcelo los últimos 2 domingos estuvo sumergiéndonos en el contenido de estos textos. Pero en esta sección en particular, Pablo nos anima, nos da un perfil del liderazgo cristiano. Perfil del liderazgo cristiano. ¿Cómo debería ser el liderazgo cristiano? Pablo lo define y lo modela dentro de esta iglesia. Algunas cosas rápidas que ya hemos escuchado a modo de traerlas de vuelta a la conciencia, y para aquellos que están por ahí sumándose hoy y no las escucharon. Esta es una iglesia que Pablo mismo había plantado tiempo atrás en su ministerio, en una ciudad muy pujante, muy creciente, quien quería prosperar, hacerse en la vida desde cualquier lado, ¿no? Ya sea desde un costado más intelectual, profesional, o desde abajo, ¿no? Como sucede en muchas de las ciudades globales, venía a esta ciudad, ¿no? Con ánimo de crecer. Y Pablo le escribe a esta iglesia en particular 4 cartas, de las cuales solamente nosotros conocemos 2, ¿no? Una antes de esta, y después una allí que se perdió, que algunos, y Pablo mismo, menos mal que se perdió esa carta porque Pablo era realmente duro, ¿no? En esta plantea algunas cosas así sin mayores preámbulos, pero la otra carta era realmente muy dura, ¿no? Y fíjense cómo Pablo describe a esta iglesia. Allí en el capítulo 1, vamos a ir bastante sobre el texto, capítulo 1, versículo 4, fíjense que Pablo da gracias, diciendo: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. Una iglesia que había sido, dice ahí, enriquecida por Dios. Fíjense las afirmaciones reiteradas de Pablo a toda. Dice, en toda palabra y en todo conocimiento. No les falta nada. Entonces, por un lado, esta iglesia experimenta una tremenda gracia de Dios, un mover de Dios, un repartir de capacidades espirituales para el servicio mutuo. Al mismo tiempo, si bajamos algunos versículos más, allí en el 26, fíjense que lo que dice Pablo, ¿no? Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Estos 2 contrastes, ¿no? Se ve que no era gente de la más culta, gente que de acuerdo a los parámetros de ese tiempo sociales no era de la gente más educada, de la gente poderosa económicamente, pero gente así es la que Dios enriqueció con dones y con capacidades espirituales. Una iglesia tremenda, tal vez una iglesia como no se encontraba en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, hay otras iglesias donde Pablo da gracias por la generosidad, da gracias por diferentes cosas, por el gozo en medio de la tribulación, pero en esta en particular da gracias reconociendo que Dios la había capacitado, no faltaba un don ahí adentro, no faltaba una capacidad, pese a ese trasfondo en un sentido desfavorable con el que habían llegado al Señor. Entonces, es interesante que uno dice, bueno, si hay algo que deberían tener claro personas así, ¿no? Es que lo que tienen, lo que son, en su realidad presente como iglesia, se lo deben a alguien más, ¿no? Si uno nació en una familia privilegiada, si uno recibió una educación privilegiada, si uno recibió una situación financiera privilegiada, si uno se ha forjado también a partir del esfuerzo propio un cierto estatus social, ¿no? Cierto vuelo en determinado tipo de trabajo, lo que sea, a lo que uno se dedique, uno tendría más razones para
construir su vida alrededor de eso, de ahí derivar su identidad, su valor, su seguridad, ¿no?, en la vida. Esta gente, uno diríamos, no debería ser así, porque te agarran en esta situación. Pablo claramente lo dice: miren que entre ustedes, en cuanto a su vocación, dice, muchos no son sabios en la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos son nobles. Dios los enriquece, ¿no? Qué claro que lo deberían tener. Sin embargo, esto, que es un don recibido, sutilmente puede transformarse en el centro de sus vidas, de su identidad, de su ministerio. Uno piensa a veces, ¿no?, los problemas y las necesidades pueden transformarse en el centro de nuestras vidas, ¿no? ¿Te pasó seguro en esta semana? Enfrentaste algún problema, alguna necesidad y vienen una y otra vez, ¿no? Y uno se encuentra a veces casi obsesivamente pensando en eso. Uno dice, sí, los problemas y las necesidades, lo que no soy, lo que no tengo, lo que no puedo, puede transformarse en el centro de mi vida, pero también puede transformarse en lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. También es un riesgo cuando muchos de nosotros llegamos a Jesús con una vida hecha pomada, ¿no?, como diríamos ahora. Y Jesús la reconstruye. Cuando llegamos con nuestra vida, si Jesús te decía, entregámela, sí, tomás, te echo bolsa, no vale nada, ¿no? Ahora, después de un tiempo, cuando Jesús la reconstruyó, si te dice, entregámela, uno tiende a retenerla, porque ahora vale mucho más de cuando, ¿no?, de cuando primero te la di. Una vez me acuerdo, escuché una persona que hablaba de eso, dice, 30 años después, el Señor me ha bendecido tanto, que cada vez más me es más difícil rendírselo todo a Dios. Tenerlo a Él como el centro de mi vida y no las bendiciones que Él me ha dado. Así, creo que es un riesgo para todos. Y sin duda era un riesgo para esta iglesia, que estaba de alguna manera poniendo esto que le había sido dado en el centro de la vida de la iglesia, en el centro de la importancia. Tal es así que ya habían peleas, ¿no?, por quién pertenecía al club más importante, ¿no?, quién tenía más unción o quién tenía más chapa, mejor pedigrí de acuerdo a quién lo había traído a la fe, con quién estaba asociado en su ministerio, y estaban en problemas. Ahora, habían por ahí dos grupos en esta iglesia. Por un lado, gente con un perfil, un trasfondo judío, y gente de un perfil o trasfondo griego, ¿no?, por la influencia que estos dos grupos habían tenido en la vida social, cultural y religiosa de esa época. Y cada uno proyectaba, de acuerdo a su perfil, el modelo de liderazgo que quería, ¿no? Pregunto, ¿cómo debía ser para un judío el perfil, el modelo de líder? ¿Cómo lo pintaríamos, ¿no? Alguien que se ajusta, ¿no?, alguien estricto con la ley, ¿no?, cuidadoso, puntilloso con la ley de Moisés, respetuoso de las tradiciones, de los ritos de cientos de años que estuvieron presentes en ese grupo. Alguien intachable, impecable, ¿no? Un poco esa la idea. Del lado de los griegos, ¿qué valoraban los griegos, ¿no? Los estoicos, los epicúreos, valoraban mucho la reflexión, ¿no?, la intelectualidad, las virtudes morales, las virtudes del carácter, ¿no? Alguien elocuente, ¿no? Cada una de estas personas proyecta a nivel de quién nos tiene que liderar y cómo tiene que ser estas expectativas, ¿no? Nos pasa lo mismo en nuestra ciudad. Podemos trazar grandes paralelos de cómo es Buenos Aires. Es una ciudad global, ¿no?, una ciudad multicultural, multiétnica, donde coexisten realidades sociales tan diversas, ¿no?, a los dos extremos, gente súper rica, gente que vive en la marginalidad, donde coexisten gente en mundos incompatibles desde el punto de vista de lo educativo, ¿no?, gente que por ahí ni un primer determinado y gente con posgrados, ¿no? Una ciudad en donde uno encuentra de todo. Quien viene acá y quiere hacer un tour, creo que no le falta nada, ¿no? Pasa por la Bombonera, pasa por la zona sur, tiene toda una experiencia, la zona norte de la ciudad, una ciudad sumamente diversa. Y nuestro país también es un país muy plural en cuanto a lo religioso, ¿no? Por un lado tenemos por lo menos un 71.2% de católicos confesos en el país, según el estudio del CONICET en el 2009, ¿no? 9% evangélicos. Cada uno de estos dos grupos, 80% de la población ahí, ¡pum!
Cada uno de estos dos grupos, de acuerdo a su vivencia, a las cosas que valoran, proyectan cómo debería ser su líder. ¿Cómo debería ser un buen líder para una persona que ha transitado el mundo evangélico? Algunos de ustedes tienen un par de kilómetros ya, ¿no? Un par de horas de vuelo de diferentes iglesias. Piensen un momento, ¿cómo es el perfil del líder evangélico valorado, respetado hoy? Alguien carismático, ¿sí o no? Tiene que ser carismático. En nuestro contexto tiene que ser carismático. Alguien que de alguna manera uno sepa, Dios está con esa persona, se mueve de una manera sobrenatural, ¿no? Valorado por ahí, por sobre todas las demás cosas. Alguien que sea un buen comunicador, tiene que ser una persona relacional, que tenga buen manejo de la masa, ¿no? Eso es muy valorado entre los evangélicos. Habrían otras cosas, seguramente. Alguien que tenga una familia bien constituida, que sea un modelo de moralidad y de ética. Hacia el lado católico, ¿qué pensamos? ¿Qué modelos vienen a la cabeza para aquellos de ustedes que tuvieron trasfondo, ¿no? Una persona dedicada exclusivamente al servicio de Dios, ¿no? Alguien que ha abrazado votos de pobreza, ¿no? Nos resultaría incompatible ver a un sacerdote bajando un Mercedes-Benz, ¿sí o no? Están estas ideas instaladas. La gente se siente orgulloso, ¿no? Uno habla ahora del Papa Francisco, dice, bueno, cuando él era obispo aquí en Buenos Aires, andaba en colectivo. Y dije, es lo más normal del mundo andar en colectivo, pero es un gesto de grandeza, ¿no? Siendo un líder tan poderoso, andaba en colectivo. Se valoran esas clases de ideas que están instaladas en el colectivo social y se proyectan después en forma de expectativas, ¿bien?, de modelos fijos. Entonces, cuando vemos modelos que no se adaptan a estas expectativas, los descalificamos, ¿no? Pensemos un poquito en qué clase de líderes son promovidos y qué clase de expectativas hay en el mundo corporativo, ¿no? Educativo. Muchos de ustedes podrían decir mejor que yo qué clase de líderes, pero sin duda hay un modelo de éxito detrás de todo eso, ¿no? Un hombre seguro de lo que hace, capaz de convencer, de seducir a otros con su gran visión, ¿no? Tiene que ser un gran comunicador de la visión, tiene que ser un gran estratega, tiene que ser una persona segura, ¿o no? ¿Quién sigue un tipo que se cae a pedazos, no sabe ni cómo comunicar, que tiembla? Nadie. De algún modo tiene que ser la encarnación de mis expectativas proyectadas hacia el nivel del éxito, ¿no? Eso es lo que yo quiero ser en algún momento. Por lo menos en lo profesional, ¿no? Muchas de esas personas no pueden ser imitadas en otras cosas, pero hay muchos que miran y dicen, esos son los modelos. Ahora, todo esto converge dentro de la iglesia, esto converge en nuestra comunidad. Estas ideas, estos modelos, perfiles y expectativas, los tenemos cada uno de nosotros. Entonces nos paramos después aquí nosotros y hay que ver si encajamos o ¿no? Y eso le pasó a Pablo. Aunque había iniciado esta iglesia ya estaba grande, estaba creciente y tenía esta clase de expectativas. Ustedes fíjense que allí en el capítulo 1 ya andaban con estas cuestiones, ¿no? Fíjense que decía, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, o yo de Cefas, o yo soy de Cristo, yo soy mejor que todos ustedes. Cada uno estaba buscando el tipo de líder detrás del cual se enfilaba, porque de algún modo representaba sus expectativas, ¿no?, en cuanto a modelo de liderazgo. Y estaban trayendo división a la iglesia. Ahora fíjense lo que Pablo hace con esto, ¿no? Pablo conocía perfectamente cuál era la expectativa que esta iglesia tenía respecto a qué clase de liderazgo, cómo él debía liderarla, de qué debía hablar, en qué dirección debía llevarla. Así que Pablo agarra y toca justamente ahí. No, todo lo contrario. Fíjense que dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. O sea, ¿vieron todas las expectativas que ustedes tenían y los perfiles? Hice algo completamente diferente. Completamente diferente. No le di importancia a nada de eso. Los decepcioné.
Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué no es esto? Porque creo que podemos tomar este texto fuera del contexto más amplio de la teología paulina y caer en un enorme reduccionismo de aquello que enseñamos, predicamos, o aún en una mirada reduccionista de Cristo mismo, ¿no? Es interesante que Pablo, más que creo que cualquier otro autor neotestamentario, habla acerca de la gracia común, ¿no? Fíjense en un discurso que él da, era una especie de lugar icónico, ¿no? para los filósofos griegos, el Areópago, y él dando un discurso, medio lo llevan ahí a los empujones. Después él había estado trabajando en el Ágora, en una plaza donde estaban los edificios del gobierno, las instituciones más importantes de ese lugar. Él había estado hablando y defendiendo la fe cristiana, pero lo llevan a este lugar donde se daban charlas, y él reconoce algo estando allí, porque fíjense que dice lo siguiente, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpado puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, dos cosas interesantes. Le dice a un montón de gente que no entraba dentro de lo que es la definición de un cristiano, le dice: todos nosotros vivimos en Dios, nos movemos en Dios y tenemos nuestro ser en Dios. Está asumiendo algo que 3/4 partes de la cristiandad latinoamericana no estaría teológicamente a asumir, que la gente que no profesa a Cristo vive en Él, se sustenta su ser en Él y se mueve en Él. Es decir, piensen que realizan la vida en Él. Dios la está sosteniendo mientras realizan sus quehaceres diarios, sus trabajos. Y mucho de lo que producen es fruto de esa presencia de Dios en ese lugar. Esto tiene grandes implicaciones teológicas para el diálogo interreligioso, para nuestra eclesiología, para nuestra misión, etc., ¿no? Esta afirmación de Pablo: en Él vivimos, somos y nos movemos. Pero básicamente está diciendo que hay obrar de Dios por fuera de las puertas de las iglesias, ¿no? Y uno puede reconocer esto, afirmarlo, como reconoció, citó a uno de los poetas y construye esa cita de los poetas para después agregarle conocimiento revelado, ¿no? Es interesantísimo lo que Pablo hace. Entonces, no estamos diciendo que como iglesia estamos llamados a no valorar otras formas de conocimiento, a no nutrirnos de otros, de los pensadores, a hacer todo lo que está afuera no sirve para nada. Vamos solamente a mirar a Jesús. Y vamos a hablar de Jesús y de Jesús en la cruz. No es eso lo que está diciendo Pablo, sino estaría en total contradicción con lo que había dicho estando allí en Atenas, ¿no? Ahora sí llama la atención a algo, y quiero que miremos este texto brevemente. En el capítulo 1, versículo 30, fíjense lo que dice allí Pablo. Dice: más por Él, y se refiere a Dios Padre acá, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, reconoce que hay una acción soberana por la cual esas personas están en la fe en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice: Dios ha hecho a Cristo para ustedes, a quienes Él también trajo, estas 4 cosas. Lo hizo sabiduría. Algunos biblicistas dicen que en realidad
lo hizo sabiduría, debería decir, y después explica estas 3 formas de sabiduría concretas en las que Dios ha hecho, ¿no? Diciendo justificación, santificación y redención. Como sea que uno piense en esto, Pablo básicamente está afirmando que Dios hizo a Jesús todo lo que necesitamos. Dios lo ha hecho el centro, dice, y no solamente el centro, lo ha hecho un centro suficiente para la vida cristiana. Dios lo ha hecho el centro de la vida del creyente y lo ha hecho suficiente. Estas 3 o 4 cosas, sabiduría, justificación, santificación y redención, abarcan básicamente todas las grandes necesidades que tenemos como cristianos. Quiero leer a Packer un poco en la definición de esto, ¿no? ¿Qué es la justificación? Vamos a entrar así, tocar 2 o 3 cosas como para que no queden como lindos términos, sino que tengamos algo más en la cabeza. Packer decía que la doctrina de la justificación fue el centro de la reforma protestante, ¿no? Allí por el siglo XVI, y una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo. Fíjense cómo la define Packer. Dice que la justificación es un acto judicial, o sea, se pinta para nosotros la figura de Dios en un estrado, ¿no? Un juez justo. Ahora piensen un momento, estamos delante del juez de toda la tierra, un juez cuyos estándares de justicia son muchísimos más altos que los de cualquier corte en el mundo. Perfecto en justicia y en santidad, y para sumar, sabe todo de nosotros. No juzga conforme a lo que el ojo del hombre ve, juzga completamente. 24/7 estás delante de Dios, Dios trae todo a ese estrado. Y dice que ese Dios en un acto judicial indulta a los pecadores, personas malvadas e impías, aceptándolos como justos y enderezando de manera permanente su relación con Él, de quien antes se hallaban alejados. Me acuerdo una vez escuchando a Billy Graham, un gran predicador, él decía que aquellos a quien Dios ha hecho justos, Dios los trata como si nunca hubieran pecado, ¿no? Y nos encanta esa idea. Si Dios te ha hecho justo de manera permanente por el resto de tu vida, si estás unido a Jesús, mediante la fe y de forma vital, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Y dice, wow, qué gran locura, ¿no? Pero en realidad la doctrina de la justificación va mucho más allá. Esto es solamente la mitad de la cosa, porque si te trata como si nunca hubieras pecado, no significa que haya mérito para tratarte como si siempre hubieras obedecido. La justificación significa es el acto penal mediante el cual Dios no te declara inocente. Dios te declara justo. Dios declara que has obedecido de manera perfecta toda la ley moral. Y como has obedecido en pensamiento, palabra, actitud, hechos, toda la ley moral de Dios, entonces sos merecedor de toda bendición espiritual. Y esto es un estado permanente e incondicional aquel que recibe esta imputación de justicia. Es decir, si estás en Cristo, no hay nada que pueda alterar esta realidad. Ahora, si lo entendés, en tu interior debe sonar totalmente contradictorio, porque si esto es una gran... time out, ¿no? Paremos todo acá, no entiendo nada. ¿Cómo parar? ¿Vos querés decir, Marcos, que... A ver, yo en mi vida me mando, pero 300.000. Y yo lo que siento es que si hago cosas buenas y progresos, Dios me bendice, Dios me anima, está contento conmigo. Cuando hay días que me llevo todo puesto, ¿qué hago mal? Dios está ahí mirándome diciendo al final, ¿qué vamos a hacer con vos? ¿No? Y siento que está enojado y que las cosas me van a ir mal. Y me estás diciendo que eso no opera así, que en realidad, si estoy en Jesús, Dios me trata como si no pecase. Sí y no. Dios no solo te trata como si no pecaras, Dios te trata como si siempre lo obedecieras. Esto tiene que estar mal. Bueno, esto es lo que significa la justificación. Ahora, esto es en referencia a nuestra posición delante de Él, como hijos amados, siempre amados. Y también esto dirige lo segundo que Pablo habla. Cristo dice es nuestra justificación. Por supuesto que es injusto. Es completamente injusto. Tan injusto es
que nosotros seamos tratados como si siempre hubiéramos obedecido la ley moral de Dios, así como Cristo fue tratado como un pecador en la cruz. Todos estamos de acuerdo que fue una gran injusticia que el Hijo de Dios fuera tratado como fue tratado en la cruz. Pero la razón por la que Él fue tratado de esa manera es porque nosotros merecíamos ser tratados de esa manera cada día de nuestra vida, cada segundo, en el mejor momento de nuestra performance espiritual, merecemos ninguna otra cosa más que ser tratados como Cristo fue tratado en la cruz. Esas son nuestras justicias. Ese es nuestro éxito espiritual. Ahora, así de injusto es que hoy seamos tratados conforme a su mérito. ¿Qué merece la obediencia de Cristo? Te pregunto. ¿Cuán amado es Cristo? Lo mismo que merece la obediencia de Cristo, hoy merecemos nosotros si estamos en Él, porque hemos sido revestidos de su santidad y su justicia. Su mérito nos ha sido imputado a nosotros. Y esa es la base firme sobre la cual nos relacionamos con Dios. Y esto es la gran entrada y el constante fundamento de lo otro que Pablo dice, porque dice que Dios lo ha hecho a Cristo, no solo esto para nosotros, nuestra justificación, dice que Dios lo ha hecho a Cristo nuestra santificación. Normalmente estos procesos están invertidos. Miren, en un país cristiano, en su mayoría, como dijimos, católico, crecientemente evangélico también, y por ahí un 18% agnóstico ateo, está esta idea igual instalada de que uno obedece, primero hace las cosas bien, se esfuerza, luego es recompensado, ya sea que pertenezca, esté afiliado a una expresión religiosa o no. Esta idea está instalada, crecemos con esto, ¿sí o no? No hace las cosas bien, se porta bien, respetó el código del club, después entonces tenés derechos, beneficios, privilegios, etc. Nadie empieza al revés. Sin embargo, la vida cristiana que va a contramarcha de todo esto nos invita a un camino completamente distinto. Dice, para nosotros esto en términos teológicos sería nuestra santificación es el fundamento de nuestra justificación. Cuán bien me porto, cuánto progreso en mi caminar con Dios, cuán cambiado está mi corazón, cuán buenas son mis actitudes, cuánto sirvo, cuánto doy, cuánto esto, entonces Dios me acepta, me ama, me bendice, estoy con los suyos, puedo servir. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Rinde todo al Señor, renuncia a todo lo malo, ven para que Él te use. Y así sirvas a Dios. No puedes servir a Dios si está en esto o lo otro. ¿Sí o no? Qué gran contradicción. Bueno, la santificación es base de nuestra justificación. Es al revés. Pablo dice, Dios lo ha hecho a Cristo, primero nuestra justificación, luego nuestra santificación. Entonces, ahora que he recibido esa justicia, que soy amado y aceptado sobre la base de la performance de Cristo, en mi lugar y a mi favor, puedo charlar con Dios sobre mi situación real, sobre cómo estoy. Y Dios en sus tratos siempre es motivado por amor y con fines de amor hacia nuestras vidas. Entonces ya no hay ira justa y santa hacia nuestro pecado, hay un trato en todo caso disciplinario y amoroso de Dios para nuestro progreso espiritual. Aún esto es una obra de gracia. Entonces dice, Dios lo ha hecho nuestra justificación, esta gran puerta de entrada que se constituye en el fundamento de toda la vida cristiana. Dice, Dios lo ha hecho también nuestro proceso, nuestro caminar, nuestra posibilidad de cambio, pero también dice nuestra redención. Y la redención en este caso, si bien es una palabra abarcativa que puede implicar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor en términos de salvación, en este caso en particular mira más hacia ese juicio final. Dice, lo ha hecho nuestra redención. Algún día vamos a estar delante de un trono realmente, frente a Dios, y van a ser evaluadas nuestras obras, y estamos recontra en el horno, culpables completamente. ¿Quién nos va a salvar en ese momento? ¿Quién nos va a redimir? Salvar es poner en libertad mediante un pago, ¿no? ¿Quién nos va a redimir? Cristo. Cristo va a decir, sí es culpable, pero yo pagué. Sería injusto que pague otra vez, ¿no? Yo pagué. Ahora, ¿entendemos por qué dice Pablo, Dios lo ha hecho a Cristo, nuestra sabiduría? Dice, wow, ¿no? Y esto, y yo me peleo con mis palabras para explicarlo, pero ¿cuánto hay para decir? ¿Cuánto hay para decir? Es la sabiduría de Dios para nuestras vidas, ¿no? Él lo ha hecho eso, nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención.
Ahora, 2 o 3 cosas más y vamos concluyendo. Noten como Pablo, al poner a Cristo en el centro de su mensaje y a este Cristo crucificado, tiene la libertad para decir: estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ahora, otra vez, ¿no? No esperaba el apóstol Pablo fuera una persona poderosa, elocuente. De hecho, es considerado una de las mentes más brillantes en los últimos 2 milenios, ¿no? Pablo, después dice San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pues otras mentes en el modernismo, pero brillante, tipo el equivalente a 2 PhD hoy por hoy. Un coloso, un monstruo, la síntesis que hace, ¿no?, del helenismo, del judaísmo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Algunos hablan aún de Pablo como fundador del cristianismo y no de Jesús, ¿no? Escépticos. Tipo que, una cabeza monstruosa, no entra por ahí. Dice, yo estuve con temblor. ¿Cómo es que una persona puede tener semejante nivel de vulnerabilidad? Es cuando su seguridad, su vida no está construida justamente sobre eso, sobre el modelo del líder exitoso. No está construida sobre eso, no está construida sobre yo tengo que ser aceptado y tengo que agradar las expectativas, satisfacer las expectativas de la gente de la comunidad. Esa es la única manera. Si para Pablo el centro hubiera sido, como para la iglesia de Corinto, la elocuencia, la sofía, ¿no?, el llegar a Dios mediante la complejidad de los razonamientos o la virtud moral, ¿no?, el rigor intelectual, ese vigor espiritual, hubiera entrado por un lugar completamente diferente. Dice, Cristo y Cristo crucificado es el centro de mi vida. Él es el centro. Él ha sido hecho por Dios centro de toda nuestra vida. Por lo tanto, yo puedo estar entre ustedes con total debilidad. Más, frente a la cruz de Cristo, todos debemos de temblar. Todo el tiempo. Porque yo les puedo vender una linda imagen de Marcos, de la familia Ingal que tengo en mi casa, de no sé qué, de que la estoy viendo. Bien, y uno puede cubrir el listado de algunas personas, algunas expectativas humanas, ¿no?, de vez en cuando. Pero frente a la cruz de Cristo, Dios me muestra a Cristo crucificado y dice, no hay rigor intelectual, no hay vigor moral, no hay código, no hay ética, no hay nada. Eso sos, Marcos. Eso mereces. Ese es tu éxito moral. Frente a la cruz de Cristo temblamos. Porque allí se nos desnuda de nuestros éxitos y se nos muestra lo que realmente somos, pecadores. Entonces en nosotros nada bueno, decía Pablo. Puedo hablar de mis fracasos, puedo hablar de mis luchas con total honestidad, porque no soy el centro de la iglesia, Jesús es el centro. ¿Me siguen? Entonces él dice, estuve con tanta debilidad que temblaba yo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu en poder. Y en el contexto más amplio de estos capítulos, claramente habla de Cristo, ¿no? Demostración de Cristo y el Espíritu Santo que apunta a Cristo. Algunas conclusiones finales. Porque dice, todo esto tiene como fin que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros queremos estar, y espero que si estás hace algún tiempo hayas entendido un poco por dónde pasa la onda, ¿no? Como se dice. Nosotros no queremos un liderazgo que se ajuste a ninguno de estos dos perfiles. Muchos de ustedes vienen del mundo corporativo y van a esperar que nosotros seamos empresarios exitosos, profesionales de la religión. Queremos decirles, ¿no?, con Marcelo y aquellos que están, y más, y el llamado obviamente es para todos servir. Queremos defraudarlos desde el principio, no queremos ser profesionales de la religión. Porque ser un profesional de la religión es alguien que la tiene clara, y nosotros frente a la cruz de Cristo no tenemos nada claro. Hablamos de las cosas de Dios como Francesco habla conmigo de la vida, mi hijo de 1 año. Balbuceamos. Dice papá, pipí.
Y así hablamos de Cristo. De Cristo. Frente a Cristo, todos vamos a estar en primaria toda la vida. Hablamos del poder y de la sabiduría de Dios, a quien Dios ha constituido el centro del cosmos y de la iglesia. Nunca la vamos a tener clara. El día que nos vean, de alguna manera, haciéndoles saber o entender o con actitud de acá estamos nosotros, la tenemos clara, ya manejamos esto, lo dominamos, ya sabemos por dónde pasa. Por favor, péguennos con algo en la cabeza. ¿Qué pasó? Frente a Cristo nunca la tenemos clara. Frente a la realidad de Cristo temblamos. No somos profesionales de la religión, tampoco somos modelos de moral y de ética. Ahora, no estoy diciendo, esta es una licencia para vivir una vida de contradicción, de incoherencia. Pero no queremos venderles a ustedes la imagen de que nosotros somos el modelo de hombre, de padre, de ciudadano, de administrador, de enseñador. Porque no lo somos. Porque para nosotros Cristo también es justificación y santificación. También. Entonces queremos tener un liderazgo vulnerable. En nosotros temblamos. Bueno, en Cristo encontramos nuestro valor, ¿no? Nuestro ánimo. En segundo lugar, queremos desafiarles como iglesia a ponernos de acuerdo con Dios. ¿Qué les parece? Dios hizo a Cristo el centro, ¿no? Y el centro suficiente. ¿Les parece que podemos hacerlo nosotros también el centro? Somos iglesia, ¿no? Igual a hacer el centro cualquier otra cosa, un lindo edificio, músicos cool, unas buenas luces, un buenos showman, mucha gente, lo que fuera, cualquiera de estas cosas que está todo bien cuando no son el centro, cuando no es el fundamento de la gente, de la fe de la gente. ¿Por qué no hacemos juntos de Cristo nuestra obsesión? Propongámonos saber de ninguna otra cosa, y otra vez ya saben lo que queremos decir con esto, que de Cristo y Cristo crucificado. Cristo es suficiente, ¿no? Cristo es suficiente. Yo les animo a pensar en estas 4 cosas. Cristo es tu sabiduría, es tu justificación, tu santificación y tu redención. Investigala. Dedica un año a investigar esto. A ver si encontrás que realmente Cristo es suficiente. Queremos también animar a otros que pensaban estas 4 categorías. Digo, ¿no? ¿La gente busca sabiduría o no? La gente busca cómo vivir bien. Todo el tiempo estamos buscando. ¿Dónde se encuentra el éxito para la vida feliz, para la vida plena, para la vida exitosa? La gente busca justificación. Todo el tiempo están buscando cómo justificar su existencia. Algo que les dé valor, dignidad en la vida. La gente busca cambio. ¿O no? De todas maneras, por el camino de la religión, de la irreligión, de la espiritualidad, collage, cóctel, la gente busca cambio. Quiero paz, quiero no estrés, quiero que mi familia cambie, que la ciudad cambie. La gente busca redención, presente y futura. ¿O no? Queremos una ciudad diferente, estamos todo el tiempo escuchando mensajes que buscan traernos esperanza, porque la realidad es tan dura que si nos levantásemos mañana todos en la ciudad de Buenos Aires sin por lo menos una idea de que hay esperanza de cambio para nuestra ciudad, nos quedamos todos en casa. Prendemos la ciudad a fuego. Hay gente que lucha porque cree que hay redención para la ciudad. ¿Por qué no desafiar a la gente a mirar a Cristo para estas 4 cosas? No. Porque Cristo no solamente dice, Dios lo ha hecho, estas cosas. Dios lo ha hecho. La gente está buscando sabiduría, justificación, santificación y redención todo el tiempo en otras cosas. Y se fracasa, y se fracasa, y se fracasa. Tenemos que apologéticamente defender este lugar y pensar esto, ¿no? Para el ministerio Faith and Work, ¿no? Que estamos trabajando. ¿Cómo poder comunicar estas categorías a la gente de negocio, a los intelectuales,
a los influenciadores de la cultura. Cómo poder comunicar que Cristo es el centro de todo y es suficiente, ¿no? Bueno, oramos y pedimos que Dios nos ayude. Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, que así como estuviste trabajando en esa iglesia en Corinto para volverlos otra vez al eje, para volverlos a la centralidad de Cristo, donde ahí los muros se caían, porque cuando estamos buscando a Jesús no estamos ni detrás de Cefas, ni detrás de Apolo, estamos mirando juntos a la cruz. Que nos ayudes a nosotros también, nos desafíes, nos animes, nos guíes de regreso a la cruz. Porque Jesús es suficiente, especialmente en esta semana que comienza hoy, en este domingo de Ramos. Queremos poder pensar y queremos poder ser animados a hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Lo pedimos, Señor.